Bueno, en principio nos comentes la importancia de este primer encuentro, cuál era la propuesta, la idea que tenían al hacerlo. A ver, básicamente la idea del encuentro es, creo yo, lo que más subyace a la vista, que es compartir información. Estamos viviendo una época realmente histórica. No sé si histórica porque lo hubiéramos elegido así, sino porque un paradigma respecto a lo que claramente es y va a ser el fenómeno sociocultural más importante de este siglo que acabamos de entrar, que es el consumo de drogas. Todos consumimos drogas todos los días, si nos demos cuenta o no, lo querramos o no, lo aceptemos o no. Drogas son cocaína, marihuana, pero droga también es alcohol, tabaco, y también es el café, y también es la aspirina, que si te tomás 10 te mata, y si te tomás 2 te puede hacer abortar. Ninguna sustancia es inocua. En este contexto de un modelo que después de 70 años fracasó, que lo único que hizo fue crear y profundizar los males que decía querer perseguir, no ni siquiera que no los solucionó, los creó y los amplió, porque antes de que se sancione la prohibición no había problemas con el uso de drogas. La prohibición no fue un intento de solucionar un problema. La prohibición generó el problema. Durante 5.000 años el hombre se relacionó de forma natural con las sustancias que lo rodeaban, con las plantas, con las medicinas y hasta con los venenos. Hubo un momento en el que el capitalismo se estructuró de tal manera que las drogas dejaron de ser lo que eran por su fin, dejaron de ser algo que se usaba para curar, para esto, para lo otro, como primera opción, porque no dejaban de servir para eso, y pasaron a tener un valor social, pasaron a ser una mercancía. Así que fue que se originó la prohibición, como una manera de darle forma a esa mercancía. Y vaya uno a ver si le salió bien el cálculo de la mercancía, que en la división que hicieron, decir, bueno, estas drogas las vamos a dejar en un mercado legal y las vamos a repartir entre un supermercado, una farmacia o un boticario, y estas las vamos a dejar ilegal, las vamos a regular, porque esto regula el narcotráfico. Pero de otra manera, con otras reglas y con otras posibilidades. Por ejemplo, duplicar tus ganancias indefinidamente a través del lavado, donde no hay control. No dar explicaciones de por qué haces o dejas de hacer, o dejás o no dejás estar a un tipo vendiendo droga en algún lugar. Lo controlás, no tenés que explicar nada de eso. Y el negocio, vaya, se le fue fabuloso, que el narcotráfico hoy es el negocio que mayor dinero recauda a nivel mundial. Más que la venta de armas, más que la venta de órganos, más que cualquier negocio. Y el segundo es la venta legal de drogas a través de farmacias. Te decía, en ese contexto, donde lo único que pasó fue que se ampliaron los males que se decían querer perseguir, el narcotráfico nació, no es que se expandió, nació, creció, se instaló y se expandió gracias a la prohibición. Las muertes vinculadas con la violencia, la corrupción estatal sistemática que produce este sistema, produjo tantísimas otras muertes más. En México murieron 50.000 personas en 6 años. 50.000 personas en 6 años asesinadas. Además de expandir el narcotráfico, expandió como nunca el consumo de drogas. Nunca antes en la historia se consumieron tantas drogas como en la actualidad. Nunca. Expandió los daños asociados al uso de drogas, porque este consumo masivo que no se registró nunca, encima se da un contexto donde otro de los puntos es que está mal hablar, está mal la razón que te contaba por la cual se hace en esta jornada, está mal hablar de drogas, está prohibido. La ley prohíbe hablar de drogas, la ley argentina. Entonces, en este contexto donde tenés el narcotráfico, es un sistema que básicamente fabrica sustancias que nadie las controla, adulteradas. Nadie sabe si lo que te vas a tomar tiene veneno de rata o lo que vos buscabas tomar. Así, como si te compras una lata en el supermercado y fuera una ruleta rusa. La abrís y a la hora de comerla tenés que ver si tenía tomate o tenía cianuro. Esas sustancias adulteradas se consumen en un contexto de desinformación. Al estar restringida esa información, nadie sabe cuánto, cómo, porque se cree, por suerte cada vez menos, pero
se cree y se llegó a creer mucho. Por ejemplo, explicarle a una persona la dosis con la que ingerir una sustancia es promover su uso. Una locura más perversa aún que aquella de la iglesia cuando decía que enseñar a ponerse un forro era expandir el SIDA, expandir el sexo y la gente ande realmente a estas alturas. Bueno, acá en Argentina pasó algo similar en los 90 con esa lógica cuando se decidió ante el surgimiento de problemas de salud vinculados al uso de cocaína inyectable, que fue un furor sobre todo a finales de los 80, el gobierno de Menem no tuvo mejor idea que prohibir la venta de jeringas, solo a médicos. ¿Y qué hacía la gente que no tenía jeringas? ¿Dejaba de consumirlas? No, las compartía. Generó una epidemia. Más de 2.000 personas mínimo, entre, no recuerdo bien la franja ahora, pero entre 40 y 45 años de hoy, murieron contagiados de SIDA, y otras tantas se enteraron después. Y encima, contexto de sustancias adulteradas. Consumo desinformado y encima, contexto de criminalidad. Y vos sos un criminal por hacer eso. Y en consecuencia, lo último que vas a hacer en tu vida va a ser pedir ayuda si la necesitas, porque vas preso. Porque vas a pedir ayuda para no morirte y en vez de recibirte un tipo en delantal, te recibe un chorro de cosas. Entonces, en esa lógica, lo único que ibas a poder hacer era ya no expandir, multiplicar indefinidamente el problema de salud asociados al uso de drogas. Que la gente se muera por consumir sustancias adulteradas, que la gente se muera por sobredosis, que la gente padezca, por ejemplo, de problemas de adicción por no saber cómo usar una determinada sustancia, que la gente se contagie enfermedades por el mal uso de sustancias, compartiendo elementos de consumo, una larga lista de etcétera. Pero además de expandir el narcotráfico, de crearlo y expandirlo, además de generar una epidemia a nivel de salud, lo que hizo la prohibición, y creo que es la reflexión que más vale a esta altura, es que violó sistemáticamente los derechos humanos de poblaciones enteras. Esto si uno lo planteaba hace 40 años, bueno, por ahí como argumento te lo ponían al final. Pero hoy las jornadas arrancaban, el moderador de la primera charla un poco reflexionaba irónicamente diciendo, bueno, pucha, aclaró que es irónico. Qué suerte que se generó este desastre para que una vez por todas puedan entender algo que desde el principio estaba claro, que estaba destinado ya no a fracasar, sino a generar un caos. Por suerte, irónicamente, tuvimos que bancar este tendal de víctimas. Y que en un país como Argentina, digo muy puntualmente en un país como Argentina, que ha hecho los derechos humanos casi una bandera, una construcción política directamente, que hubo desde el retorno a la democracia esta parte, donde eso no hay un valor fundamental, por suerte, y donde tanto nos esforzamos en juzgar a quienes los han violado, violar sistemáticamente los derechos humanos de 1989 hasta parte 400.000 personas, según calculan distintas ONG vinculadas al tema. 400.000 argentinos. Ya uno sería una barbaridad, ya que una persona sea vejada en sus derechos es una barbaridad. Bueno, de la sanción de esta ley hasta parte 400.000 argentinos vieron violados sus derechos humanos. ¿Y cuántos fueron presos a cambio de eso por año? ¿Cuántos fueron presos por año de los 12.000 que se encarcelaban? El 1%. Reconocido por el propio Estado, por el Poder Judicial. El 1%. Yo creo que mínimamente, más allá de cualquier cuestión ideológica y con una frialdad absoluta, la cuenta no te cierra. Entonces, en este contexto histórico, como te decía, contexto de caos, de desastre, donde todos convenimos que esto no sirve, y si convenimos que no sirve, me sigo preguntando cómo es que alguien puede convenir que hoy hay un desastre y negarse a que esto cambie. O sea, eso directamente ya es el discurso más asombroso, el que te dice, no, nunca hay tantos narcos como ahora, nunca se consumen tanta droga, pero que no se despenalice. ¿Qué está diciendo? Cuando de hecho los países que despenalizaron de distintas formas, son experiencias de distintas maneras, en los últimos 10 años, cuando no detuvieron los índices de consumo, los disminuyeron relativamente con el resto de los países. Por ejemplo, Portugal
que tenía un ranking altísimo de consumo de marihuana y cocaína, después de haber despenalizado hace 12 años ya, se transformó, le llevó su tiempo, pero hoy es uno de los dos países con menor índice de consumo de droga de todo el mundo. La criminalidad asociada al uso de droga no solo trae todas esas consecuencias en la salud, en los derechos humanos, no solo promueve el narcotráfico, sino que promueve directamente el uso de drogas. Digo, hay una fantasía asociada al uso de drogas. Fíjate qué loco que hasta antes de la prohibición, todas las sustancias, como yo te hablaba de que era un bien de uso, se iban a buscar por una razón específica. La marihuana se iba a buscar para calmar tal dolor, para sentirse mejor, para mejorar el bienestar, para calmar los vómitos, etc. El whisky también, que se vendía en botica. La morfina también, las aspirinas también. Hoy, con suerte, haces eso con las drogas que dejaron en las farmacias. Con las sustancias ilegales está comprobado que lo que más moviliza a una persona a consumirla, aún conociendo los efectos que tiene, no es esos efectos que provoca, sino todo el imaginario simbólico que tiene depositado en esa sustancia. Me quiero matar porque me dejó mi novia, entonces, como sé que el que se droga es un tipo que se está matando a sí mismo, voy a elegir ese camino. Y una larga lista. Entonces, en este contexto actual de desastre, y en un momento, y en un lugar concreto que es Latinoamérica, donde a partir de la profundidad que generó esa crisis, esa guerra, las consecuencias nefastas de la guerra de las drogas, se terminaron generando cambios que también van acompañados, porque nada ocurre aisladamente, van acompañando los cambios políticos que viene habiendo en la región. Toda una concepción que básicamente tiene como concepto que si no nos unimos nosotros vamos a terminar bastante mal. Y eso que se está haciendo de distintas formas en lo político empezó a darse en el tema de drogas. Los países se están reuniendo y respetando con una autonomía, la verdad que ejemplar, los distintos caminos de cada uno, porque Bolivia eligió su camino y muy bien le fue. Uruguay está siguiendo otro camino diferente, un poco similar al de Holanda pero perfeccionado. Chile está luchando por seguir su camino. En Argentina se está discutiendo otra cosa que es mucho anterior a lo que están discutiendo ellos, que es dejar de mandar preso al que consume, es casi prehistórico. En Colombia y México se está discutiendo legalizar la producción de todas las sustancias, como una manera de terminar con un narcotráfico del cual se dieron cuenta después de mucha fiambrería humana, que no se soluciona pegando tiros, que se trata de una disputa económica en torno a una mercancía, y que la única manera de tomar control de una mercancía es apropiándotela, no disparándole tiros al que se la apropió. Es un western, sino. En ese contexto de crisis y de países planteando y animándose a plantear alternativas y ejecutándolas, muy novedoso, tomando ejemplos de bastantes países del mundo que ya lo vienen haciendo, es que, vuelvo al comienzo de mi respuesta, me parece fundamental que esa información se difunda, porque si hay algo que tenemos que comprender es que, a pesar de tener claro cada vez más que esas políticas prohibicionistas fracasaron en todo, y a pesar de tener claro el camino hacia donde uno quiere ir a partir de eso, que es básicamente políticas de drogas, yo las resumiría más justas, más humanas, más eficaces sobre todo, que sirvan para lo que todos queremos. ¿Qué queremos? ¿Acabar con el narcotráfico? Bueno, hagamos algo que por lo menos sirva. No es que quiere que la gente deje de ir presa por consumir, está a favor del narcotráfico, todo lo contrario. Pero además de justas, humanas y eficaces, yo creo que hoy, una palabra que escuchaba recién en la última charla antes de ir a la entrevista, que es soberana. No tuvimos oportunidad en toda nuestra historia de tener básicamente, con todo el riesgo de equivocarnos, pero políticas de drogas como la tenemos en cualquier aspecto, hechas por nosotros. Argentina no diseñó sus propias políticas de drogas. Aplicó en la década del 70 las políticas que impuso Estados Unidos en una época muy puntual, las perfeccionó después a pedido de Estados Unidos, las consolidó en los albores del menemato,
pero nunca se replantearon, nunca se discutieron. Pero se trabajó en la misma lógica y se le fue arreglando a medida que se intentó tapar los desastres que iba generando y obviamente no se lo logró. Yo creo que es histórico el momento en ese sentido, porque estamos ante una oportunidad muy importante que no la elegimos, pero que va a ser así, porque este desastre ya no va a aguantar mucho tiempo más, está explotando en todo el mundo, de tal manera que en las entrañas del propio previsionismo empiezan a darse los focos más extremos de cambio, que son, por ejemplo, los últimos 2 estados que en Estados Unidos legalizaron la venta totalmente libre de marihuana. Totalmente libre, puedes pasear en un auto y regalársela a la gente. De una manera para ver hasta dónde explotó. En ese contexto, diseñar esas políticas nuevas de drogas, más allá de criticar lo que fracasó, es un compromiso y es una responsabilidad de parte de todos nosotros. Y en ese sentido nos parecía fundamental poder juntar a estos especialistas que son una parte del gran universo de gente que tiene un montón para venir a aportarnos, que tiene muchas ganas de escuchar también lo que la gente tiene por opinar de eso, porque insisto, entre todos las vamos a construir esas políticas. Pero fundamentalmente tenemos la convicción de que estamos en una época donde lo que necesitamos es información, porque estamos en una época donde la disputa política se trasladó más al llano, donde las posibilidades de ejecutar cambios están más en manos nuestras. Tardarán más o menos en llegar dependiendo de un montón de factores, lo difícil que sea esa lucha, pero está la oportunidad de hacerlo. Y para hacerlo necesitamos información. Y después hará falta la gente capacitada para políticamente llevarlo adelante. Pero creo que estamos en un momento donde la información es fundamental. Y ese es básicamente el objetivo de esta jornada. Esa información, por un lado está la parte jurídica, por otra parte también está lo medicinal, después están las cuestiones con la policía, un poco nos puedas panear qué les interesaba marcar de eso. A ver, intentamos hacer un eje en el primer día, sobre todo centrado en las políticas de drogas. Obviamente que no podemos hablar de todo el mundo, estamos en un problema en Latinoamérica, con lo cual el primer panel básicamente va a dar un panorama sobre la historia y la situación de la política de drogas en Latinoamérica, qué está pasando, cómo fuimos adoptando estos paradigmas, cómo llegamos a estos problemas y estas nuevas alternativas que están surgiendo. Después hay otro panel especializado puntualmente en el caso del Río de la Plata, donde se están dando 2 reformas muy paradigmáticas y con grandes diferencias. En Uruguay, la regulación total del mercado de cannabis con la lógica de separación de mercados. En Argentina, una discusión mucho anterior en torno a descriminalizar el uso y la tenencia y el cultivo para poder centrar el accionar de la policía en el tráfico. Después hay una tercera mesa que va a profundizar ya no la situación de política de drogas en el Río de la Plata, sino puntualmente en nuestro país. Van a disertar especialistas en distintas áreas que tienen que ver sobre todo en los caminos que transita el usuario a través de la criminalización, que se va a profundizar después en el siguiente panel, donde van a disertar desde la Procuraduría de la Nación para explicar qué pasa con el usuario de drogas cuando está dentro de una cárcel. En realidad te lo diría al revés, ¿qué pasa cuando es detenido por la policía? Eso va a ser solo una charla, es todo un mundo. ¿Por qué se lo detiene? ¿Para qué? ¿Cómo se dan esas situaciones? ¿Cómo llegamos a la cifra de que el 60% de los detenidos por la ley de drogas son pobres y de estratos sociales bajos? Todavía lo tenés, ¿no? ¿Qué no? ¿No será que estamos ante una ley que además de violar derechos, además de perpetuar las cosas, criminaliza la pobreza? Después de la detención, el proceso judicial, casi a lo Kafka, bien kafkiano. Se va a analizar eso, se va a analizar la situación en la cárcel de la persona y obviamente los problemas de salud que vienen de una persona después de atravesar todo ese proceso, que si encima estaba con problemas de salud por el uso de drogas, lo único que hiciste fue explotárselos. Y por último, en el día de hoy se va a dar, para completar el panorama de lo que es la política de drogas, y en este caso puntualmente centrado en el cannabis, se va a profundizar en lo que se está transformando en la alternativa a la prohibición
que surgió en España y se empezó a hacer mucho foco en Europa, que son los clubes de cultivo. Y es, muchas veces me dicen en charlas, bueno, pero ¿qué? Cuando se legaliza que se van los narcos y viene Amalita Fortabat a controlar, no, hay otras formas si podemos pensar. Bueno, los clubes de cultivo son eso, es una regulación comunitaria sin ganancia capitalista de la producción de cannabis. Se juntan personas, se inscriben en un club, cuánto van a consumir, cuánto necesitan consumir durante todo el año, se cultivan las plantas para hacerlo en un lugar cerrado, el cual el Estado tiene control de ese lugar para verificar que estén esas plantas al momento de la cosecha y que sean las personas mayores de edad, usuarios, etcétera. Y se le paga a un jardinero en blanco, es decir, se da trabajo. Claro. Pero no se obtiene dinero, no se transforma la marihuana en una mercancía, sino que se la terminan repartiendo al final entre los que la cultivaron. Eso es un boom en España, un boom que hizo bajar los niveles de venta ilegal de marihuana de una manera drástica. La gente no se levanta, ¿qué va a ir a consumir algo adulterado en el mercado negro o se va a juntar en un lugar donde si sabe encima que no le están robando plata, sino que es casi una apuesta en común, este concepto de lo comunitario, de que podríamos hablar otro, se puede extender un montón de cuestiones. Yo creo que este nuevo siglo nos invita a pensar la política en esos aspectos. Se puede regular un montón de cosas comunitariamente, otras no, pero es posible hacerlo, posible. Si no lo podemos echar, puede ser iluso. Es posible si nos ponemos de acuerdo en ponerle algunos límites a este capitalismo salvaje, incluso a la hora de consumir. Digo, el consumo no necesariamente es el consumo que nos planteó el sistema capitalista. Tú consumir algo de una manera, más allá de lo que me haga daño no a la salud, pero el consumismo no tiene que estar asociado necesariamente al negocio. Y al día siguiente, sobre todo se va a profundizar en todos los aspectos relacionados al cannabis, que es todo un tema, ¿sí? Ya no es siquiera una droga, digo, es una planta con infinitas posibilidades, la planta que mayor uso industrial tuvo durante toda la historia de la humanidad, que fue prohibida, usada para hacer velas de barcos, papel, y una infinidad de cuestiones, y hoy ya está empezando a ser un boom en la construcción, en ladrillo de construcción, digo, en ropa, telas, etc. Una marihuana que no tiene efectos psicoactivos. Claro. Un tipo de marihuana muy puntual que tiene unos tallos, una fibra muy fuerte. Los aspectos medicinales de la marihuana, de la ciencia misma, la reconoció. Por suerte en algo que son los más de 20 usos demostrados de la marihuana, 3 de los cuales reconocidos por la ciencia es la única solución, la solución que más sirve para ese problema puntual. Está prohibida. Es decir, sumamos una cosa más a la lista, bueno, encima privamos a la gente, a alguien que padece de dolor, de dejar de padecer ese dolor. Es de lo perverso de ese sistema. Y finalmente va a haber una mesa que creo yo que es de las más coloridas, más interesantes que va a haber acá, que es ahondar en esto, en las cuestiones científicas, que no solo nos sirven para analizar los poderes medicinales de una planta, sino para hablar seriamente qué hacen las sustancias, qué efecto tienen, qué nos hacen en el cerebro, qué nos producen, pero no solo para hacer leyes, sino para conocerlas a fondo. Digo, porque al igual que conocemos qué nos hace todo lo que nos rodea, ¿cómo no vamos a profundizar en algo que se está transformando en lo que más nos rodea? Entonces va a una mesa científica organizada por un docente de acá de la facultad, un especialista en la materia, que es Diego Colombek, donde van a venir el director del Instituto del Cerebro de Brasil, el director del Departamento de Neurociencias de la UBA, gente muy grosa, a hablarnos de, bueno, qué pasa en el cerebro cuando somos marihuana. Un poco ese es el camino que van a tener estos paneles, que a mi criterio son más que interesantes, y los que van a venir a disertar son gente muy grosa en su materia. Decías esa idea de compartir información, ustedes hace ya varios años que con THC vienen con esto. ¿Cómo analizás no solo lo que ustedes lograron, sino también en el marco social, cómo se está discutiendo ahora el tema, de cuando empezaron, ¿no? ¿En Argentina? Sí, en el caso de ustedes, ¿no? Porque ustedes comenzaron en este ámbito discutiéndolo, supongo que era mucho más difícil cuando empezaron que ahora. ¿Cómo analizás ese pasaje y lo que lograron con la revista? A ver, yo creo que con la revista logramos como allanar un poco el camino, abrir un poco las puertas y poner la información sobre la mesa. Realmente nos
parece fundamental la información, en todo sentido, digo, lo que nos hace libres. Cuanto más sepamos de lo que hacemos, mayor posibilidad tenemos de elegir libremente. Elegir libremente no es solo, y muchas veces se creyó eso, no es solo una cuestión de lo negativo, de no tener una coacción. Libertad no es solo no estar encerrado. Libertad es tener todo lo que yo necesito para poder tomar la mejor elección que yo considere en cada momento de la vida, que determina básicamente la vida o la muerte. Y creo que con la información en la mano lo que se produjo, que ya no depende de THC, por eso quise limitar las posibilidades de THC. Después participamos en un montón de cosas, de la marcha, de la despenalización del marihuana, organizándola a comienzos, ahora junto a un montón de gente, participando en los debates. Sí, hicimos un montón de cosas. Pero creo que lo más fascinante fue lo que socialmente se produjo a partir de la existencia de información, que fue que se caigan prejuicios, algunos más tarde, otros más rápido, que se construye una conciencia de clase, que Fuma se dé cuenta que hay otros montones de personas que comparten ese placer para algunos, pasión para otros, remedio para otros, y que todos son criminalizados por lo mismo. Casi como cuando Marx le decía a sus proletarios, che, démonos cuenta que está bien, a vos te gustará el rock, pero a todos nos explota la misma persona. Y si no nos damos cuenta de eso, y a partir de ahí se construyó algo que fue fascinante. Por ejemplo, la marcha echa la marihuana, pasar de 500 personas con 40 detenidos hace 5 años, donde realmente cuando anochecía en el planetario era bravo, todo rodeado de 150 policías que están esperando porque una marcha por la despenalización pasara al año pasado una marcha con 60.000 personas en 23 ciudades del país, con políticos encabezando esa marcha, con 7 proyectos de ley en el Congreso, con un consenso político que no se dio en 10 años del kirchnerismo en ninguna otra política. Que 3 políticos sonriendo, los 3 representantes del partido se saquen una foto diciendo nos pusimos de acuerdo acá, en el tema en el que en teoría es uno de los más, lo vende como uno de los más conflictivos de todos. Que se haya llegado a ese acuerdo, que por primera vez en el Congreso, después de 400.000 víctimas y 20 y pico de años de este horror, haya estado la voz de los usuarios en la audiencia pública. Un pibe que estuvo preso por varios meses haya podido hablarle a un diputado en la audiencia pública, explicarle lo que estaba haciendo esa ley con su persona, y por qué era necesaria esa ley. Salir a la calle hoy, no sé si pasa, y ver los balcones, no te digo llenos, porque es una exageración, pero ver plantas de marihuana en los balcones, y ver gente fumándose un porro en la calle, que no se lo va a fumar en la cara del policía, y no se lo va a fumar a... O sea, nos dimos cuenta que necesariamente libertad no implica libertinaje. Se puede ejercer una libertad con respeto, no ha habido escándalo de que la gente lo hace, y todos vemos a gente fumando sin miedo en la calle. A algunos le va mejor, otros peor, dependiendo del lugar donde están y cuán mal hace la policía, porque en teoría vos tenés que ir preso por estar fumando y por cultivarla. La gente perdió el miedo. Y eso es sorprendente por poco tiempo. Es sorprendente. No sé si ha pasado, que en la historia pasó un montón de veces, pero no sé si con tanta rapidez. Que pasa realmente estar escondido, tener miedo de ir preso, a ejercer tu consumo, insisto, sin provocar a nadie, pero con libertad, sintiéndote libre, sintiendo que tenés la información para explicarle a alguien por qué estás haciendo eso. Siento que se abrieron las posibilidades como para que lo discutan, para que un juez te escuche, si un juez no te escucha, ir a los medios y que los medios te escuchen, y que la sociedad te escuche, y gran parte de ella la entiende, a pesar de que la ley te siga mandando preso. Digo, eso para mí es emocionante. Poder ver ese grado de compromiso que tuvo la gente a partir de tener información en la mano y poder comunicarse entre ellos. Creo que el gran valor de THC, además de la información, es poner en comunicación a gente totalmente diversa que de algún modo confluye en el medio, que se comunica a través del medio. El correo de lectores de THC es fascinante, más me gusta de la revista, eso y la sección de las fotos que manda la gente con su planta. Uno puede ir preso por esa planta y la gente manda su foto diciendo, acá estoy yo. Digo, esa construcción de ciudadanía en todo sentido, ¿no? En torno a los derechos que uno tiene, la forma de defenderlo,
compromiso con ponerte a cultivar tu propia marihuana si la fumás, para dejar de comprarla. Las ganas de expandir eso, de contar que eso hace bien, la gana de contar por qué lo otro hace mal, el animarte a hacerlo en el trabajo, en tu casa, con tus amigos. Eso creo que es lo más grosso. Las leyes cambian solas, tarde o temprano las leyes cambian. Ojalá que temprano, para que no tengamos que seguir lamentando víctimas. Mientras nosotros estamos acá hablando, Fernando está en Saladillo, preso, en una cárcel, en un calabozo, por cultivar 8 plantas de marihuana para no ir a comprarlo en narco. Hace 3 meses que ese chabón está en la cárcel en este momento. Entonces, de algún modo, si bien tarde o temprano la ley va a cambiar, y lo que no cambia nunca son los cambios culturales cuando se dan de una manera muy profunda, por eso creo todo esto que está diciendo. Tampoco nos olvidemos de eso. Es un horror. No pueden pasar más días con esta ley. O sea, no es un chiste, no es que tengamos que cambiar una ley económica, pensarla bien. No es un chiste, no puede haber más presos. Puede haber más presos por no querer bancar el narcotráfico. O sea, no podemos llegar a ser ridículos. Somos un Estado que está avalando el narcotráfico. Digo, el problema en decirlo es clarísimo. El Estado argentino, que no es este gobierno ni el otro, es el Estado como construcción. El gobierno se le ha encargado de poder diagramarlo de alguna manera. El Estado argentino promueve el narcotráfico, como obligando a sus ciudadanos a ir a comprarlo. Eso tiene que cambiar ya. Y creo que estamos bastante cerca. Pero depende de nosotros, como te digo. Somos los encargados de generar ese consenso, militando el tema, charlándolo, poniendo en las mesas familiares, difundiéndolo. Si la mitad más una Argentina quiere que esto cambie, esto va a cambiar. Y no estamos muy lejos, hoy será un 45%, ¿no? Antes era mucho más, pero hoy quedan 5 puntos, quedan 6 personas por convencer. No vamos a salir a dar el debate.